Bueno, hola, un cordial saludo para todos nuestros seguidores, todas nuestras seguidoras. Hoy es un programa muy especial porque es el primer programa de este 2025, ¿sí? Y bueno, queríamos dedicar este programa para todas esas personas, aquellas personas que nos han escrito, que siempre nos siguen, que nos mandan sus sugerencias, sus felicitaciones, sus inquietudes. Gracias porque es para ustedes, para los estudiantes, las personas que desean escribir, las personas que se quieran aprender un poco más sobre este cuento, pues, de la literatura. Bienvenidos y aquí vamos a seguir hasta que ustedes nos lo permitan. Bueno, y hoy tenemos una invitada muy importante, ¿sí? De las letras latinoamericanas. Se trata de Eliana Sosa Martínez. Eliana nace en Potosí, ¿sí? Eh, y participa en la antología iberoamericana, Potosí, Bolivia, participa en la antología iberoamericana de microcuentos, compilada por Homero Carvalho en el 2018, eso fue en el 2017, en el 2018 es parte del libro colectivo Armario de Letras, de la editorial Casa de Versos de México, también del libro Sombras en la Oscuridad, de la red Potosí, Red de Escritores Potosinos, de mayo a julio. 6 microcuentos son seleccionados para su publicación en la revista española Historias por Paradojas y Onomatopeyas. En junio publica su primer libro de cuentos, Seres sin Sombra. En julio, junto a la editorial Soy Libre, publica la antología de cuentos de terror Macabro Festín y es invitada en el primer encuentro internacional de microficción de la Feria del Libro en Santa Cruz, en agosto a la Feria Internacional del Libro en La Paz, ¿no? Sus cuentos fueron publicados en revistas literarias de España, México, Argentina, Chile y Colombia. Tenemos a una autora prolífica, además prolífica y además es internacional, ¿no? En el 2019 gana el tercer lugar del concurso Empoderando a Horas de la Embajada Norteamericana en Bolivia. Bienvenida, Eliana, y para nosotros es un enorme placer y un privilegio grande el poder estar contigo y hablar en estos momentos. Estimado Rubén, para mí es el honor realmente estar en este nuevo espacio tan interesante, y estos variados espacios que tú propones a los lectores, a tus estudiantes. Me parece algo muy, muy bueno, muy eh, también es un espacio de fomento a la lectura, creo yo, y de lectura también de escritores que aún estamos vivos. Y eso me parece que da mucha más opción para los lectores para poder conversar con los escritores que están creando en estos momentos y estamos hablando sobre esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, Rubén, por esta invitación. Perfecto. Y escritores y escritoras, porque también es visibilizar la escritura, ve la literatura escrita por mujeres, que en muchos espacios y por mucho tiempo ha estado como oculta, pero que hoy no podemos negar que ya tiene como un lugar aparte. Entonces, en ese sentido, pues es bienvenida, Eliana, bienvenida a participar también, como tú lo decías, en otros espacios, en otras actividades, que junto a el ICI, el Instituto Cultural Iberoamericano, el Club de Lectura Las Palabras No Muerden, podemos llevar a cabo para los estudiantes principalmente. Bueno, háblanos de ti un poco, de cómo, quién es Eliana primero, y luego cómo empieza tu relación con la literatura, cuál fue, cómo era esa relación con los libros, con la lectura, ¿no? Si recuerdas tu primer libro, si te leían en tu casa, si tú te escondías a leer, te salías, porque en mi caso era así, yo era el único que leía en la casa, mientras todos veían televisión, yo me iba a mi cuarto y me encerraba a leer libros y libros en una especie como en un momento de intimidad, era ese con la lectura, mientras pues que pasaba todo. No sé, en tu caso, ¿cómo fue esa relación? Háblanos un poco de ti. Súper interesante, Rubén. Pues de mí fue totalmente lo opuesto.
La verdad es que yo vengo de una familia que es de clase bastante baja. Mi mamá fue la que nos sacó adelante a mis hermanos y a mí. Ella trabajaba 8 horas diariamente y yo me quedaba con mis hermanos en la casa de mi abuelo. Y la verdad es que en toda mi vida leí muy poco. Leí lo que en el colegio nos daban para leer, que eran algunos libros que sí, que me gustaron mucho. Recuerdo todavía el libro de Mi planta de naranja lima, que fue uno de los que más me emocionó, pero no, la verdad que no leía más allá de lo que se me pedía, no teníamos ni siquiera un estante en casa de libros, así que no había tampoco de dónde, ¿no? Eh, y fue recién en la universidad cuando yo vine a estudiar aquí a la ciudad de Sucre, que está a 3 horas de Potosí. Estudié comunicación social y ahí encontré a una maravillosa docente que se llama Lidia Valverde, que era una enamorada de la literatura, una apasionada realmente. Y esa pasión nos la contagió a varias personas y a mí, eh, al punto de que además de los cursos que tomamos con ella, nos pusimos a tomar cursos en otra universidad, la Universidad Andina, que tiene una sede aquí en la ciudad de Sucre. Y tomamos cursos de literatura del boom latinoamericano y de literatura boliviana. Y en el boom latinoamericano encontré a uno de mis autores favoritos hasta ahora, que es Julio Cortázar. Recuerdo que en esa época, te estoy hablando de hace muchos años atrás, no había libros y nos compartían fotocopias de algunos cuentos de los escritores. Y recuerdo que el primer cuento que leí de Julio Cortázar fue Carta a una señorita en París. Y cuando leí que se trataba de un hombre que vomitaba conejitos, explotó mi cabeza totalmente. Y creo que en ese momento fue en el que soñé poder escribir como él algún día. Terminé la universidad, escribí un poco, algunos cuentos por ahí, pero no creí realmente que fuera bueno. Así que lo dejé por muchísimos años, hasta que después de haberme casado, haber tenido mi primer hijo y en el segundo bebé dejé de trabajar porque quería estar con él como estuve con mi primer hijo, dejé de trabajar y ahí es donde dije, bueno, creo que ahora, que es un decir también para las madres, tengo un poco más de tiempo, así que me voy a dedicar a escribir y empecé a escribir nuevamente, retomar algunos cuentos que ya había escrito, pero esta vez dije, voy a pedir la palabra o la opinión de alguien que sabe, ¿no? Entonces me contacté con Homero Carvalho, quien estaba dentro de mis contactos en Facebook, y le mandé algunos cuentos y le pregunté qué le parecía, me dijo que estaba muy bien, pero él fue más allá porque poco después me invitó a ser parte de la antología que comentabas al principio, una antología iberoamericana de microficción increíblemente grande que él compiló. Y después me invitó al segundo encuentro internacional de microficción. Para mí esto fue un respaldarazo increíble, fue una confianza que sentí sobre mi trabajo y continué, empecé, sí, Eli, sí, no, sino que te nos estás adelantando un poco. Díganos, digamos, cuéntanos por un momento por qué decides estudiar periodismo, ¿sí? O sea, ¿por qué qué fue lo que te llamó la atención el estudiar periodismo, ¿sí? Y si ya en ese momento tenías un gusto por la literatura, por la lectura. no, todo fue casualidad, es increíble cómo son las casualidades, ¿no? Y en ese sentido también yo creo mucho en el destino, porque la verdad es que yo quería estudiar medicina, por eso vine aquí a la ciudad de Sucre, que era uno de los pocos lugares en Bolivia donde había medicina en esa época, pero llegué tarde, ya no había inscripciones para la carrera de medicina. Entonces, yo ya había perdido un año porque viajé a Alemania con unos parientes para ver si podía estudiar allá, pero era sumamente complicado. Entonces volví, perdí un año
Y cuando llegamos aquí a Sucre con mi mamá y vimos que ya no había la posibilidad de entrar a la universidad, mi mamá me dijo, bueno, tienes que escoger entre las carreras que haya porque no puedes perder un año más. Entonces recuerdo que había pedagogía y comunicación social. Me fui a la carrera de comunicación social y estaban las vitrinas de los avisos que ponían los docentes, de las materias, de los trabajos que realizaban, y me pareció muy interesante porque hablaban de cine, hablaban de literatura. Como te decía, yo no tenía no era un hábito la lectura para mí, pero me llamaba mucho la atención. Entonces le dije a mi mamá, casi a ciegas, ¿no? Por ver solamente ese escaparate, le dije, quiero esta carrera, sí, voy a entrar. Y me inscribí a esta carrera. Esa fue la decisión, digamos. Bien, y entonces ya después que ibas contando ya como tu experiencia con la escritura, pero antes, ¿qué significa la lectura para Diana? ¿No? Primero, ¿qué significa el leer literatura? ¿Sí? ¿Cómo debe de entrar el lector, digamos, a ese tipo de textos, que es como si se tuviera un requisito para leerlos, para entenderlos y para disfrutarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo defines la lectura de textos literarios? Primero la lectura y luego te metes con ese tema de los textos literarios. Bueno, para mí la lectura es ahora parte de mi vida, porque yo no puedo imaginarme mi vida sin leer, la verdad. Y la verdad también es que yo prefiero la lectura de literatura a otro tipo de libros, ¿no? Muchas personas me han sugerido algo de filosofía, le gusta a mi esposo, por ejemplo, la filosofía, a mi hijo también le gusta mucho la filosofía, pero no es algo que me llama a mí demasiado. He intentado leer algunos libros de filosofía, algunos tratados, de historia también, pero no me llegan tanto como la literatura, ¿no? La literatura la disfruto tanto. Cada año me pongo metas, por ejemplo, el año pasado no pude cumplir mi meta, que era leer 4 libros por mes. Llegué apenas a 44 libros y bueno, me sentí un poco mal por eso, ¿no? Pero también es cierto que tuve muchos problemas personales y familiares y a veces eso te limita. Pero este año tengo la idea de poder cumplir con esa meta de 4 libros mensuales, no como una carga, sino como un disfrute, ¿no? Es tan hermoso para mí cada mes pensar cuáles son los libros que voy a leer. Tengo la hermosa facilidad ahora de poder contar con una Kindle y puedo jugar con libros tanto físicos como digitales. Y he descubierto el año pasado los audiolibros también, así que tengo muchas opciones. Y creo, me parece muy interesante la pregunta que haces de cómo encontrar el hábito de la lectura, ese disfrute. Creo que es sumamente importante poder encontrar el género que te gusta, el género que disfrutes. Para mí fue una suerte increíble a ver lo que les cuento de que por azares del destino ha llegado a mis manos este cuento de Julio Cortázar, ¿no? Y que ese cuento haya explotado en mi cerebro. Yo creo que si los jóvenes, los niños encuentran el género que les gusta, la literatura y la lectura se hace totalmente natural como hábito, como forma de pasar el tiempo, digamos, ¿no? Y hasta que no encuentren el género que realmente les guste, pienso que puede pesar un poco la lectura, pero cuando uno encuentra realmente qué es lo que le gusta, un escritor o un género, eh, no sé, algo que le llame mucho la atención, ahí se vuelve realmente un disfrute total. No te escuchamos. Bien, bueno, entonces allí la lectura, ahora vamos a pasar a tu experiencia escribiendo, ¿sí? Cuéntanos
aquí hay una antología, ¿sí? Donde, ¿cierto? La antología que decíamos inicial, ¿no? La de Iberoamericana, de microcuento. Ese es, digamos, tu primera publicación. Sí, Ese es el sí. cuento. Cuéntanos la experiencia un poco con ese cuento y luego con tu primer libro. Bueno, yo había empezado a escribir, como te decía, cuando estaba maternando mi segundo hijo, y empecé a escribir a través de algunas convocatorias que salían en las redes sociales, con muy pocas palabras, textos de muy pocas palabras, 200 palabras, 100 palabras. Era un reto interesante, yo nunca había escrito algo tan corto y tampoco conocía el género, cuál era ese. Entonces, pero me puse a escribir y era bueno porque al tener pocas palabras no llevaba demasiado tiempo, digamos, pensando en las historias. Entonces empecé a escribir varios textos. Recuerdo todavía que te daban con temática porque había uno de espíritus, por ejemplo, de fantasmas, y escribí varios textos. Y esos textos fue los que le envié a mi queridísimo maestro padre literario Homero Carvalho, le mandé varios textos de esos y él en un momento me dijo, sí, están buenos, sigue escribiendo, ¿no? Y en otro momento nos pudimos encontrar físicamente con él y le entregué un manuscrito de otros más. Entonces, él al tener esos textos, al poco tiempo me dijo Eliana, estoy compilando una antología iberoamericana y me gustaría que tres de sus textos, ya los he elegido, me dijo, ¿no? De los muchos que le envié, estos tres textos puedan entrar a esa antología y necesito su aceptación. No, pues me volví loca, estaba alucinando, como que era una forma de decir del universo que sí podía hacerlo, ¿no? Entonces, por supuesto que le dije que sí y esa fue la experiencia de esa primera publicación. Y tu primer libro, digamos, hasta desde el primer libro al último, ¿sí? ¿Cómo ha sido ese recorrido? Si cada libro es una experiencia diferente, digamos, un viaje distinto, ¿cómo has crecido y has madurado literariamente o artísticamente en ese recorrido? Y, y qué es lo que tú, y háblanos sobre el proceso, ¿no? Sobre ese proceso creativo para ir contando, para ir armando toda tu obra. Por supuesto que es, para cada libro es como tener un hijo, es diferente siempre. En Seres sin Sombra, que fue el primer libro que escribí justamente gracias al apoyo de Homero Carvalho, que ya después de la invitación que me hizo a esta antología iberoamericana, pues me dijo, es hora de que usted, porque le mandé el manuscrito del libro y me dijo, es hora de que usted publique ese libro, tiene que publicarlo. Entonces fue para mí un reto hacerlo para el encuentro en el que iba a participar el 2018 en Santa Cruz, en la Feria del Libro de Santa Cruz. Así que me puse las pilas, como se dice, y empecé a corregir los cuentos. Algunos cuentos fueron tomados desde finales de la universidad, cuando te dije que escribía, desde ahí fueron algunos de los cuentos tomados y después escribí otros en consonancia con esos y en consonancia con este género del que yo no había elegido conscientemente hacerlo, que es el terror, ¿no? Entonces le pedí a un sobrino mío que me hiciera ilustraciones para el libro y ahí salió esta portada que ahorita están viendo Sí. de Si tú uno de la los tienes cuentos. allí, si la tienes allí, puedes mostrarla, claro. Muy bien, sí, ahí la vemos. No, esta es otra Otra, versión. La que otra ustedes versión. están viendo es la Ajá, primera versión del libro, y esta es la segunda versión cartonera, porque hay una anterior cartonera de una editorial cochabambina, de Cochabamba, de aquí de Bolivia, y esta sí. es una versión, la última versión, la tercera edición ya del libro
que está bajo la pequeña editorial que Tenemos, estamos sacando. tenemos esta también, ¿no? Esta es la primera, esa es la que... Esa es la eh, segunda edición de cartonera también de la editorial Electrodependiente de la ciudad de Cochabamba, aquí en Bolivia. Bueno, ¿y cómo es ese proceso creativo de Eliana Sosa? Si te sientas aparte en algún momento especial, si tienes una brújula, si estás con agenda, ¿de dónde surgen los personajes y el argumento para estas historias, para ir construyendo todas estas historias? La verdad es que como madre, justamente estábamos hablando de eso el otro día con mis hijos, porque ellas me dicen, mira, hay escritoras que escriben, empiezan a escribir en una fecha. Hoy, por ejemplo, que es 8 de enero, la escritora chilena Isabel Allende empieza a escribir todos los 8 de enero su libro de este año, ¿no? Del 2025, por ejemplo, y ella se pone una vela y todo, ¿no? Pero como madre yo me he dado cuenta que es imposible encontrar esos espacios, ¿no? Cuando mi niño estaba pequeño y yo estaba escribiendo algunos de los cuentos de mi primer libro, era sumamente pequeño, tenía que encontrar el espacio en el que él se dormía o que no necesitaba de mí para poder escribir algo. Y mientras él crecía y mi otro hijo, que tenía 6 años, iba también creciendo, pues era sumamente difícil. Así que la verdad es que yo creo que tengo la experiencia y el proceso creativo de guerra porque es cuando se puede, es en medio de gritos, de peleas de los chicos, mientras voy cocinando algo a mediodía o tengo que limpiar algo, o incluso a veces, ¿no? Cuando tengo algún trabajo que hacer, pues en medio robarle un poquito para escribir. Creo que ese sería mi proceso creativo. En cuanto a de dónde saco los personajes, pues es una variedad increíble, ¿no? Algo que acabo de leer de un libro, si bien leo literatura, pero también leo libros sobre escritura y acabo de terminar un libro que se llama Cómo escribir una novela sin morir en el intento. Y el escritor de este libro, nunca recuerdo los nombres, soy muy mala para eso, eh, él decía que es importante para un escritor saber escuchar, saber mirar. Y la verdad es cierta porque, por ejemplo, uno de los cuentos de este libro que está basado en una historia real de una santa popular aquí en la ciudad de Sucre, de una mujer que fue descuartizada por su expareja y que ahora tiene una ermita donde la gente le va a rezar porque creen que cumple deseos, cumple eh, las peticiones. Nació esta historia que tengo ficcionalizada, su historia de ella, de una exposición justamente cuando me encontré con mi amigo Homero Carvalho, cuando vino aquí a Sucre, y una de las escritoras de aquí de la ciudad empezó a hablar, porque ella es historiadora, y empezó a hablar sobre casos de feminicidio que ocurrían hace muchísimos años atrás y cómo se los podía comparar con los casos que ocurrían en esta época. Entonces habló de Adela Cuellar, si no me equivoco, no recuerdo el apellido, de esta señora y también me abrió la mente y dije, qué impresionante. Fui a investigar sobre la vida de ella y se me ocurrió esta historia, ¿no? De cómo contar la historia de ella en primera persona, pero desde el punto de vista de ella muerta, ¿no? Y que ahora ve a la gente pidiéndole, poniéndole velas, rezándole, pidiéndole cosas, ¿no? Entonces, de ahí nació esa historia. También tengo historias en las que han nacido a partir de mis experiencias personales. Por ejemplo, La voz de Roberto, que también es otro cuento que está aquí, eh, está basado en mi experiencia de maternidad, porque es de un bebé que
se sienta a medianoche a pedir cosas extrañas a su mamá, ¿no? Ese miedo que tenemos las mujeres después de la maternidad, de no ser lo suficiente. Y justo ahí también nació otro cuento que se llama Sally, que es la historia de una mujer que está loca, que está en un psiquiátrico y que ella agarra un muñeco que siempre está como amamantando, jugando, ¿no? Y bueno, no les voy a spoilear porque el final es sorpresivo, pero también es sobre maternidad. Y tengo muchas historias sobre mujeres madres, supongo que también se basa en mi maternidad. Y Sí, así de noticias. de noticias, o sea, del contexto, ¿no? Sacas de tu propia... ¿Sabes? Bueno, aquí nos quedaríamos horas escuchando a Liana y conversando con ella. Tiene mucho por contarnos. Ha sido un momento pues maravilloso el que hemos pasado. Lástima pues que tengamos tan corto tiempo. Dos cosas, dos preguntas muy puntuales y que nos las responda brevemente. Una es, ¿qué se requiere, digamos, no, aparte de atemorizar y de, de dar miedo con tus historias, ¿cierto? Eh, ¿qué buscas con tus libros en, suscitar en el lector? ¿Qué quieres dejar? ¿Y qué se necesita? Un elemento, ¿sí? Yo sé que muchos, pero un elemento que tú digas que sí o sí se necesitan para escribir. Y yo creo que voy a empezar por el segundo que me dices, el elemento que se necesita para escribir es escribir. Suena gracioso, pero es justamente eh, a veces las personas que queremos escribir esperamos eso, ¿no? El momento perfecto para escribir, la idea ya materializada o digamos pensada. Requerimos la computadora o el bolígrafo más hermoso o el cuaderno más lindo. Esperamos que todo esté en silencio, que nadie nos moleste. Y la verdad es que no siempre consigue uno todos esos elementos. Y cuando uno quiere escribir, tiene que hacerlo aunque solamente tenga en la mente palpitando una frase, una primera frase. Si empieza a escribir con esa frase, me ha pasado muchas veces que la historia se va escribiendo casi sola. Y yo creo que si hubiera esperado a, como lo hice, porque es un ejemplo claro el mío, que cuando empecé a escribir y pensé que no era buena, me paralicé y ya no lo hice. Y creo que ahora he aprendido ese reto y ahora escribo y escribo. Eso es lo más importante. ¿Y qué espero de mis textos de terror? Espero incomodar a a mis lectores, que O les sea, que moleste. eso, que deje, que les susciten ellos después de leer una historia, aparte de atemorizar, buscas a través de la literatura de terror, no sé, denunciar, inquietar también, como lo dijiste, pero pensarse la realidad, no sé. Sí, sí, porque, por ejemplo, tengo muchas historias que podrían ser tachadas de feministas, ¿no? Pero a través de la vida de las mujeres, del pensamiento y de las acciones de mujeres, creo que se puede llegar a que los lectores se pongan a pensar, ¿qué haría yo en los zapatos de ese personaje? ¿O qué haría yo si fuera el marido, el ex marido, el novio? ¿Qué haría yo si fuera el hermano, el padre? ¿Qué haría yo si fuera la madre, la hija? Espero que se pueda lograr eso, ¿no? Que los lectores se pongan en los zapatos de los personajes, ya sea la protagonista, el protagonista o los otros personajes o el contexto social en el que se mueven mis personajes. Bueno, le agradecemos a Eliana y les agradezco a ustedes por habernos acompañado. Los invito para que nos acompañen, ¿no? Muy cordialmente el próximo domingo, porque vamos a tener un invitado, una invitada muy especial
y muy importante también de las letras latinoamericanas. Y a ti, Eliana, de nuevo un abrazo y bienvenida siempre. Muchas gracias, Rubén. Gracias a toda la audiencia que nos va a seguir, que nos está siguiendo. Y bueno, un honor estar nuevamente en este espacio y estoy para lo que necesites. Muchas gracias. Bueno, abrazo.